Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ignacio Aramendi, soy médico intensivista docente de la cátedra. Eh, Rodrigo y Martín me pidieron que hiciera una presentación en relación a la traqueostomía en la unidad de cuidados intensivos, un tema creo yo que es de suma importancia, considerando que la traqueostomía es el procedimiento quirúrgico que más frecuentemente se realiza en la unidad de cuidados intensivos, y más considerando que este aumento o eh, este procedimiento ha ido en aumento en los últimos 25 o 30 años con el advenimiento de la traqueostomía percutánea realizada por médicos sin formación quirúrgica, como por ejemplo los intensivistas. Por lo cual creo que es fundamental que para el médico residente, el médico intensivista en formación, tener conocimientos básicos en relación a las indicaciones, contraindicaciones, eh, conocimiento en profundidad de la realización del procedimiento, así como conocer algunos aspectos en relación al momento en el cual esta debe ser realizada, eh, y cuándo debe ser retirada también. Entonces, la traqueostomía es la realización de un orificio en la pared anterior de la tráquea con el objetivo de asegurar una vía aérea permeable. En general, este orificio se coloca una cánula, lo que define a la traqueostomía. Estos son términos que son utilizados en forma indistinta: traqueotomía o traqueostomía. La traqueostomía es la colocación de una cánula de diferentes materiales plásticos para realizar la comunicación entre la tráquea y la atmósfera. Es un procedimiento antiquísimo. Estos son unos papiros del Antiguo Egipto que tienen más de 3000 años de antes de Cristo, en el cual ustedes ven a un sujeto realizando con una lanceta un orificio en la tráquea de otro sujeto. Este es una imagen, un dibujo realizado por el anatomista renacentista Andreas Vesalius, publicado en su libro De Humanis Corporis, Fábrica, y aquí se ve cómo se realiza una traqueostomía en un cerdo. Esta es una imagen de George Washington en el año 1799, en su lecho de muerte. El presidente de Estados Unidos falleció por una epiglotitis aguda, una enfermedad infecciosa con altísima mortalidad, y lo que lo llevó a la muerte fue la obstrucción de la vía aérea. En sus últimas horas, sus médicos de cabecera, sus médicos asesores discutieron, realizaron un round clínico en el cual discutieron la realización de una traqueostomía, que en ese momento era considerado como un procedimiento sumamente invasivo y que estaba asociado a una altísima mortalidad, y definieron finalmente no hacerla, realizando un tratamiento con sangrías que finalmente llevó a la muerte del presidente de los Estados Unidos. Este es el primer escrito más formal desde el punto de vista académico, realizado por Xavier Jackson y publicado en la revista El Laryngoscope en 1909, donde define la traqueostomía, sus indicaciones, define en forma bien detallada su procedimiento y sus contraindicaciones. Esta es una encuesta publicada por Andrés Esteban en el Blue Journal en el año 2000, una encuesta en la cual incluyó Uruguay. Y ustedes ven que ya en el 2000, en un corte transversal, en el Uruguay, un 18% de los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos y que de las unidades que participaron en la encuesta estaban traqueostomizados. Estas son la proporción de pacientes que requieren traqueostomía en relación a su patología y a la duración de la ventilación mecánica. Fundamentalmente en tres patologías: en la exacerbación del EPOC, en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y en las enfermedades neuromusculares. Ven que en estas últimas la prevalencia de traqueostomía es muy elevada, y esta aumenta con el correr de los días de ventilación mecánica. Entonces vamos a discutir indicaciones, contraindicaciones, algunos aspectos vinculados con el impacto que tiene la traqueostomía sobre la fisiología, algunas de las ventajas y las desventajas de la traqueostomía, cuál es el mejor momento para realizarla, o la oportunidad de su realización, lo que se denomina el timing de la traqueostomía. Vamos a describir sus técnicas quirúrgicas percutáneas. La percutánea nos vamos a focalizar sobre todo en la técnica
de Ciaglia con dilatador único, y algunos otros elementos que han surgido sobre todo en los últimos años con el advenimiento de la ultrasonografía y la fibrobroncoscopía, algunos cuidados y controles que debemos tener en relación a las cánulas de traqueostomía y algunos conceptos en relación al procedimiento de decanulación que también es sumamente importante. Entonces, ¿qué conocimientos debe tener un intensivista básicos en relación a la traqueostomía? Bueno, ¿cuándo es la indicación? ¿En qué momento debe ser realizada? Conocer algunos aspectos básicos de la técnica y saber realizarla. No es necesario que todos sean expertos, en realidad lo más importante o los mejores resultados en relación a las traqueostomías percutáneas están determinados cuando existen equipos en cada CTI especializados, tanto en su confección como en su seguimiento y en el protocolo de decanulación, cuáles son las complicaciones, algunos diferentes tipos de cánulas y algunos conceptos, como veíamos recién, en relación al protocolo de decanulación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la realización de la traqueostomía? Bueno, la obstrucción de la vía aérea superior, aquellos pacientes que no logran mantener una adecuada tolerabilidad bronquial en general porque tienen debilidad muscular adquirida, tienen un esfuerzo de tos que es insuficiente. Prevenir la aspiración de la vía aérea en los pacientes con disfunción encefálica aguda, y aquel que es en general la indicación más frecuente en unidad de cuidados críticos, como es la intubación orotraqueal prolongada, que está definida según diferentes autores entre los 7 y los 14 días. ¿Cuándo está indicada la traqueostomía? Cuando existe un fracaso reiterado de pruebas de extubación, sea por la causa que fuere, por mal manejo de secreciones, por una hipoventilación alveolar mantenida, por debilidad muscular adquirida, porque hay una sobrecarga muy importante en los músculos respiratorios por patologías pleuropulmonares de diferentes causas. Evitar la aspiración de la vía aérea por incompetencia vulvar en aquellos pacientes que tienen severos trastornos dilutorios, por compromiso del sistema nervioso central o periférico, por lesiones importantes a nivel de la laringofaringe, pacientes que requieren trauma o cirugía de cara, cuello complejos, y aquellos pacientes en que tienen una intubación dificultosa y por lo tanto es fundamental asegurar una vía aérea permeable, segura. En cuanto a este último punto, bueno, aquí tenemos una imagen de un paciente gran quemado, con una quemadura severa de cuello, cara y boca. Es uno de esos grupos de pacientes que vemos ahí en los cuales es importante tener una vía aérea segura en el caso de que esta se pueda perder. Otros son los pacientes con trauma maxilofacial grave, en los cuales hay una dificultad importante en lo que tiene que ver con la apertura ocular, con la apertura bucal, tumores de boca, angioedema que hacen difícil hay una estructura de la laringofaringe que hace muy difícil la laringoscopía. Dentro de ellos, y bueno, en forma más general, una vía aérea imposible, o sea, aquel paciente que es imposible de intubar y de lograr una ventilación con dispositivo máscara bolsa. ¿Cuáles son las ventajas de la traqueostomía en relación a la intubación translaringea o la intubación orotraqueal? Bueno, sin dudas, esto le genera mayor confort al paciente. Inclusive hay encuestas a pacientes que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos y que fueron traqueostomizados y que resaltan que en relación a su estadía en la unidad de cuidados intensivos hay un antes y un después luego de la traqueostomía. Esto está vinculado fundamentalmente al dolor que genera la colocación de una sonda orotraqueal a nivel bucal, la incapacidad para deglutir, la incapacidad para comunicarse, para fonar, en fin. Hay algunas ventajas también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la fisiología respiratoria. Como vamos a ver más adelante, hay estudios que han señalado que existe una disminución del espacio muerto, así como en las resistencias al flujo aéreo. La traqueostomía facilita la toilette bronquial y bucal, facilita la mejor higiene bucal, que en alguna forma podría disminuir el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica.
facilita la tranquilidad bronquial porque es mucho más sencillo aspirar al paciente traqueostomizado que aquel con sonda orotraqueal, la aspiración es muchísimo más efectiva, disminuye las lesiones traqueales, oro y laringofaringias, facilita el movimiento y la fisioterapia, elementos que son capitales en la rehabilitación física del paciente y que tienen efecto, estos son elementos que van más allá de esta charla, pero que tienen ventajas desde todo punto de vista, como ustedes saben, el movimiento precoz del paciente. Disminuye el requerimiento de sedación, esto está vinculado a que la sonda orotraqueal genera dolor, esto lleva a la agitación, muchas veces agitación peligrosa, y esto hace que los pacientes estén más tiempo en ventilación mecánica. Por otro lado, el paciente aquel que está traqueostomizado, en general los médicos intensivistas tendemos a ser más agresivos en lo que tiene que ver con los procesos de desvinculación a la asistencia respiratoria mecánica. En aquellos pacientes que no requieren ventilación con presión positiva, la colocación de cánulas fenestradas permite la fonación y la rehabilitación fonoaudiológica. Y hay algunos trabajos que han demostrado o que han señalado que aquel paciente que se traqueostomiza, sobre todo en forma precoz, podría tener un egreso más precoz de asistencia de la unidad de cuidados intensivos, disminuyendo de esta forma las complicaciones y los gastos en la unidad. Estos elementos, como que habíamos señalado anteriormente, obviamente están asociados muchas veces a una disminución en el tiempo de RM. Esto como vamos a ver más adelante, hay evidencia que es controversial en cuanto a este último punto. Si bien la traqueostomía tiene ventajas, como las mencionamos anteriormente, también tiene muchas desventajas, como cualquier procedimiento invasivo, por más mínimamente invasivo que haya. Si bien las complicaciones en general son pocas, estas existen y pueden ser graves, tanto en la evolución, en forma alejada, como inmediatamente después de la traqueostomía, como mismo durante el procedimiento. Y vamos a entrar en esto más adelante. Por otro lado, hay lesiones importantes que se pueden producir, o cicatrices que se pueden producir a nivel de la piel, del cuello. Esto es un problema sobre todo estético, y está vinculado en general a la mayor infección del sitio o ostoma del sitio quirúrgico. Es importante señalar que la traqueostomía percutánea en este sentido tiene un claro beneficio sobre la traqueostomía quirúrgica. Obviamente, otra de las desventajas pueden ser los costos del procedimiento, lo que tiene que ver con los materiales cuando la traqueostomía obviamente no está indicada. Las complicaciones a largo plazo, acá tenemos alguna de ellas, la traqueomalacia, la estenosis traqueal, la obstrucción de la cánula. Aquí es muy importante también que a veces cuando los pacientes se traqueostomizan, no se sigue un estricto protocolo de canulación, lo que hace que estas puedan ser dejadas por tiempo innecesario, y esto está asociado a mayores complicaciones y mayores gastos. Obviamente, aquel paciente que existe una dificultad en la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica, en el destete de la ventilación mecánica, en general está determinado por un desbalance entre la capacidad de los músculos respiratorios y la sobrecarga impuesta por las resistencias y la mecánica y la complacencia tóraco-pulmonar, y por todos los factores que, como ustedes han visto durante todo este curso, inciden sobre ello. En este sentido, la traqueostomía ha mostrado en algunos trabajos tener algunos beneficios. Este es un trabajo muy bueno que se los recomiendo. Si bien es un trabajo experimental en un grupo reducido de pacientes, creo que es un trabajo muy ilustrativo, publicado por el grupo de Brollar hace ya más de 20 años en el Blue Journal. Ellos midieron el trabajo respiratorio y la PIP intrínseca inmediatamente antes e inmediatamente después de la realización de la traqueostomía. Ustedes ven cómo hay una disminución significativa del trabajo respiratorio y una disminución significativa de la PIP intrínseca, probablemente determinado por una disminución de las resistencias al flujo aéreo expiratorio. Esto se entiende fácilmente por la ley de Poiseuille, que establece que la resistencia a un flujo, sea de un líquido o de un aire, como en este caso, a través de una vía aérea artificial, está determinado por el largo del tubo, que es más corto con las cánulas de traqueostomía, y al diámetro del tubo, a pesar de la curvatura que tiene las cánulas de traqueostomía.
De todas maneras, esa curvatura muchas veces se produce con las ondas esolotraqueales, y también en la turbulencia de la vía aérea que se debe por la compresión generada por las secreciones dentro de la sonda, que como decíamos hoy anteriormente, en general la aspiración es mucho más efectiva en aquellos pacientes traqueostomizados, por lo cual la disminución de la turbulencia en la vía aérea que se produce, en el caso de los pacientes que se traqueostomizan, es muy clara en relación a los pacientes que permanecen con sonda orotraqueal. Este es otro trabajo en el cual se midieron la resistencia a la vía aérea, la compliancia estática y el espacio muerto, y se ve como hubo una disminución significativa del espacio muerto en aquellos pacientes que fueron sometidos a traqueostomía percutánea. ¿Cuándo realizarla? El timing de la traqueostomía, bueno, esto es muy difícil, esto es una revisión publicada en la medicina intensiva hace unos años, en lo cual en este cuadro hay un resumen de algunos de los ensayos clínicos aleatorizados más importantes, pero esto yo se los mostraba fundamentalmente para que vean la heterogeneidad en cuanto, por ejemplo, a las definiciones de temprano tardía en el tema de la traqueostomía. Algunos señalan antes de los 8 días, en los primeros 3 días, antes de las 48 horas, como un trabajo muy interesante, con unos resultados muy sorprendentes, publicados por Rumbach en Critical Care Medicine en el año 2004, en el cual en este trabajo mostró que la realización de la traqueostomía en las primeras 24 horas en un grupo heterogéneo de pacientes críticos estaba asociado en forma significativa a una disminución de la mortalidad, tanto dentro de la unidad de cuidados intensivos como en la alta hospitalaria. Y bueno, y en un grupo, entonces, en relación a este punto, lo más importante que les quería destacar o que les quería marcar, es que la mayoría de estos estudios, que son muchos, arrojan resultados controversiales, como le había dicho anteriormente, y en muchos casos contradictorios. Son estudios de baja calidad, sobre todo por la debilidad de los protocolos a los que fueron sometidos los pacientes, con muchos sesgos de selección. En general son muestras pequeñas, son heterogéneos no solamente en cuanto a lo que se considera como temprano, sino también a las características de los pacientes que son analizados, pacientes con patología respiratoria, pacientes con patología neurológica aguda, pacientes con patología cardiovascular. Este es un forest plot de un metaanálisis publicado hace poco tiempo en el British Journal of Anesthesia, en el cual se señala uno de los aspectos que probablemente haya menos controversia en relación al beneficio que arroja la realización de la traqueostomía precoz en comparación con los pacientes que se traqueostomizan en forma tardía o aquellos que permanecen con una intubación translaríngea por periodos prolongados, y es la disminución significativa en los requerimientos de sedación que tienen estos pacientes. Seguramente vinculaba a todos los beneficios desde el punto de vista fisiológico y al manejo de la vía aérea que tienen los pacientes con sonda orotraqueal, así como el mayor confort y que lleva probablemente a menores requerimientos de analgésicos y sedantes, que obviamente esto determina una disminución no solamente de los costos, sino de las complicaciones que están asociadas a la sobresedación. Entre otras cosas, el tiempo de asistencia respiratoria mecánica y el tiempo de estadía en CTI. Este es el estudio Trackman, con casi 1000 pacientes, publicado hace algunos años, en una población de pacientes con patología cardiovascular, y que determinó que no había diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días, ni en los tiempos de asistencia respiratoria mecánica, ni el tiempo de estadía en la unidad de cuidados intensivos y el hospital. Este es uno de los tantos ensayos aleatorizados que hay, pero que tal vez resuma a la mayoría de los trabajos de estas características en relación a la realización de la traqueostomía precoz versus la traqueostomía realizada en forma diferida, en este caso, luego de los 10 días. Aquí se ve la distribución de los grupos y el día de traqueostomía según al grupo que fueron randomizados, y hay un punto muy importante que quiero que vean en esta gráfica, y que es que muchos de los pacientes que fueron sometidos o que quedaron en el grupo de traqueostomía tardía, o sea, aquellos que se fueron a realizar después del día 10, un porcentaje muy significativo de ellos
nunca debió ser traqueostomizado, lo que nos habla que probablemente dentro de este grupo de pacientes en los cuales la traqueostomía se realizó en forma precoz, seguramente nunca hubieran necesitado una traqueostomía. Este gráfico de distribución por barras muestra también cómo en aquellos pacientes en que la traqueostomía se realizó en forma precoz, o randomizados a realizar la traqueostomía en forma precoz, recibieron en forma significativa en mucho menor porcentaje bolos de sedación que aquellos que se realizó en forma tardía. Este es otro ensayo clínico, en el cual se midió otro de los puntos controversiales en relación a lo que tiene que ver del impacto de la traqueostomía precoz sobre la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que determinó que no hubo una diferencia significativa en cuanto al desarrollo de neumonía asociada a la ventilación cuando la traqueostomía se realizó en forma precoz. Entonces, ¿qué debemos considerar a la hora de definir cuál es el momento adecuado de realizar la traqueostomía? Bueno, esto es un resumen, o estos tres elementos son probablemente los que haya que poner en la mesa, y tal vez sean los más difíciles. Predecir el tiempo de ventilación mecánica es sumamente difícil, pero es una de las cosas que hay que considerar. También los riesgos del procedimiento, considerando las características del paciente, el estado o la situación general, respiratoria, circulatoria, infecciosa del paciente, así como las características anatómicas del mismo, y también la experiencia y la pericia del grupo que realizará el procedimiento. Entonces, la oportunidad, bueno, debe ser individualizada. No es bueno aplicar recetas en este sentido, y siempre, como decíamos desde una de las primeras diapositivas, y como en todo en la medicina, siempre que uno va a realizar algún procedimiento, tanto sea diagnóstico como terapéutico, poner en balance el riesgo y el beneficio. También deben ser considerados los deseos del paciente y de la familia, las expectativas de recuperación. No es lógico hacer una traqueostomía en aquel paciente moribundo, que uno piense que el paciente va a fallecer a la brevedad. Debemos considerar los riesgos de la intubación prolongada y los riesgos del procedimiento, como decíamos anteriormente. Entonces, esta es una frase de un estudio que ya tiene unos cuantos años, de Malik, en el cual él mismo señala esta frase que me gustó mucho y que me parece que resume lo que vimos en las últimas diapositivas, que la decisión de realizar una traqueostomía está determinada por el juicio del profesional que lo realiza. Los médicos deben utilizar su juicio clínico y su experiencia para determinar cuál es el beneficio potencial de realizar la traqueostomía y cuál es la oportunidad de realizarlo. Esta necesidad debe ser evaluada en forma diaria, tratando de hacerla en forma lo más precoz posible cuando en aquellos pacientes que nosotros, por todas las características que vimos anteriormente, pensemos que es imposible o es muy difícil que el paciente pueda salir de la ventilación mecánica sin la realización de una traqueostomía. Una de las controversias más importantes que ha habido en los últimos 30 años, desde el advenimiento de la traqueostomía percutánea, es ese mano a mano o ese cabeza a cabeza entre la traqueostomía quirúrgica o la traqueostomía percutánea. En los últimos 30 años, como le decía hoy, 35 años desde la descripción de la técnica de Ciaglia con dilatadores múltiples, ha habido una expansión en el uso de la traqueostomía percutánea por médicos no formados directamente en cirugía, concretamente con los intensivistas. Esto ha hecho que haya a veces un conflicto de interés o diferentes con otras áreas de la medicina quirúrgica, concretamente con los otorrinolaringólogos o los cirujanos de tórax, quienes anteriormente realizaban estos procedimientos. Pero sin lugar a dudas el desarrollo de la traqueostomía percutánea, sus diferentes técnicas, las técnicas
más modernas que han permitido procedimientos más cortos, con menores complicaciones, han hecho que se haya expandido la indicación y la utilización de las traqueostomías en las unidades de cuidados intensivos, concretamente la traqueostomía percutánea, la cual tendría algunas ventajas, fundamentalmente con la velocidad con la cual esta podría ser hecha a los pies de la cama del paciente, sin la necesidad de que éste sea trasladado a bloque quirúrgico. La traqueostomía quirúrgica, bueno, es la realización de una traqueotomía y la colocación de una cánula de traqueostomía a través de un orificio en la pared anterior de la tráquea, hecho con visión directa a cielo abierto, por parte del operador, que en general es un otorrinolaringólogo. O sea, realiza una incisión transversal a nivel de la cara anterior del cuello, sobre el borde inferior del cartílago cricoides, y sobre el manubrio esternal. Se realiza una disección y retracción lateral de las estructuras cutáneas, aponeuróticas y musculares, hasta exponer finalmente el istmo de la tiroides, realizándose una retracción del mismo en forma cefálica, y luego se realiza una incisión sobre el segundo o tercer anillo traqueal, colocando una cánula de traqueostomía. Lo que les decía anteriormente, la traqueostomía percutánea, que se realiza en general por médicos no formados en cirugía, en general intensivistas, y la traqueostomía percutánea consiste en la perforación de la pared anterior de la tráquea, que puede ser realizado dependiendo de la técnica, desde dentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, con técnicas modificadas de Seldinger, con dilatadores múltiples o dilatadores únicos. Este es el set de traqueostomía descrito por Ciaglia en el año 85, publicado en la revista Chest, donde se utilizaban dilatadores secuenciales, en forma secuencial, cada vez con mayores diámetros, eran dilatadores rígidos, y finalmente se colocaba o se emplazaba la cánula de traqueostomía. Hay una diversidad de técnicas diferentes, el percutwist, el blue dolphin, varias técnicas que se han desarrollado percutáneas, pero creo que la técnica dilatador único, el cuerno azul, o la técnica de Ciaglia modificada, ha sido, sin lugar a dudas, la que ha tenido en los últimos años mayor aceptación, por la facilidad que tiene, porque determina tiempos más cortos durante la realización del procedimiento, lo que lleva a menores complicaciones durante el mismo. Menores complicaciones porque hay menor sangrado, disminuye los tiempos de obstrucción, con menos desarrollo de hipoxemia o hipercapnia durante el desarrollo del procedimiento. Este cuerno azul, a diferencia de los cuernos de los dilatadores múltiples con la técnica de Ciaglia modificada, es flexible, es más maleable, tiene una cubierta hidrofílica que una vez que entra en contacto con el agua o con las secreciones, hace que sea una cubierta plana y que rápidamente deslice sobre las estructuras músculo-aponeuróticas y sobre las estructuras anatómicas del cuello. Al ser una dilatación única, tiene el equipo que realiza el procedimiento está menos expuesto a la aerosolización, algo que es muy importante fundamentalmente en los últimos meses con el advenimiento de la pandemia por coronavirus. Esto es un metaanálisis en el cual, publicado hace unos años, en el cual confirman o concluyen los autores que el Blue Rhino, o esta técnica de dilatador único, es el método que presenta menos dificultades y que en algunos casos puede tener menos complicaciones, como por ejemplo menor incidencia de sangrados menores, aunque es verdad que, como es la técnica más extensamente utilizada y aceptada por los intensivistas, es en la cual los técnicos tienen mayor experiencia generando un sesgo de selección. Aquí tenemos el set, el Ciaglia Blue Rhino, tenemos una imagen a la derecha donde vemos cómo están topografiadas las diferentes estructuras, cartílago cricoides, tiroides, los diferentes anillos traqueales, el manubrio esternal, y ven la realización de la dilatación con el set, con el cuerno azul. A izquierda tenemos los diferentes elementos que componen este set de traqueostomía: el cuerno azul, la cuerda blanca rígida,
sobre la cual se desliza el cuerno azul y que va por fuera de la cuerda, de esta cuerda verde, y lo que le permite generar mayor rigidez, una estructura más rígida sobre la cual se coloca el cuerno azul, y de esta forma evitar una complicación no poco infrecuente como es la inserción paratraqueal. Este es un metaanálisis publicado ya hace 4 o 5 años en Cochrane, en el cual se comparan diferentes resultados en pacientes sometidos a traqueostomía percutánea o traqueostomía quirúrgica. Ven como no hay diferencias significativas. Incluyó muchos trabajos, algunos con ensayos clínicos aleatorizados, otros controlados, otros estudios observacionales, y ven como no hay diferencias significativas en cuanto a la mortalidad, tanto durante el procedimiento como a largo plazo en aquellos pacientes que se someten a traqueostomía percutánea o a traqueostomía quirúrgica. Estos son la incidencia de eventos adversos graves relacionados al procedimiento, concretamente el desarrollo, la perforación de la pared posterior de la tráquea, la inserción paratraqueal de la cánula traqueostomía, el desarrollo neumotórax o neumomediastino o sangrado mayor, considerando el sangrado mayor como aquel que requiere intervención quirúrgica para cohibirlo. Si hay un elemento sobre el cual ha demostrado beneficio la traqueostomía percutánea en relación a la traqueostomía quirúrgica es sobre la infección del ostoma, como muestra esta revisión. La infección del ostoma que va de la mano de una menor incidencia de éscara, y el efecto que tiene estético sobre la incisión de la traqueostomía. Y bueno, resumiendo, podemos decir que ambas técnicas son igualmente seguras en operadores entrenados. No hay diferencias en cuanto a la mortalidad, al sangrado intra o postprocedimiento. La traqueostomía percutánea tendría algunas ventajas sobre la quirúrgica en cuanto a la infección del ostoma, menor tiempo desde que se decide el procedimiento hasta la realización del mismo, lo cual podrá tener implicancias en cuanto al tiempo de ventilación mecánica, tiempo de estadía en CTI, y otros outcomes que se favorecen con la traqueostomía precoz. Tendría menos costos, considerando los traslados, tiempo de bloque quirúrgico, en fin, las complicaciones que pueden ocurrir durante el traslado del paciente crítico, menor lesión tisular o una incisión más pequeña que podría tener algunos beneficios dentro del punto de vista estético. Creo que en este sentido es importante señalar el punto inicial, que ambas técnicas son igualmente seguras en operadores entrenados. Sinceramente, creo que como vamos a mencionar en algún otro momento de la clase, que haya un equipo en cada CTI encargado y formado en la realización de traqueostomías con una curva de aprendizaje adecuada es fundamental, y en estas manos creo que no hay ventaja de la traqueostomía quirúrgica sobre la percutánea. Diferente es cuando se quiere hacer un procedimiento en el cual no se tiene experiencia, si lo comparamos con gente que obviamente tiene la pericia quirúrgica, los conocimientos anatómicos y técnicos para realizar una traqueostomía quirúrgica. Por lo cual es fundamental considerar este punto, ¿no? la experiencia del grupo que realiza las traqueostomías. La traqueostomía percutánea ha demostrado ser igualmente segura que la quirúrgica en manos de operadores sin formación quirúrgica, pero estos tienen que tener experiencia en la misma, por lo cual es importante la formación de grupos especializados en este procedimiento, en aquellos lugares donde hay médicos intensivistas en formación, posgrado, residente de terapia intensiva, y ya hay alguien que maneja la traqueostomía percutánea. Bueno, hay que formar a los nuevos técnicos en la realización de esta técnica. Considerando todos estos elementos, y esto no es una conclusión nuestra, sino lo que dicen la mayoría de las guías, la traqueostomía percutánea es de elección del paciente crítico, independientemente de quién la haga. La haga un médico otorrinolaringólogo, un cirujano tórax, un cirujano general, un médico intensivista, un médico general,
haga quien la haga. Lo importante es que tenga experiencia y conocimiento en la realización de la técnica y que sepa los cuidados, no solamente los beneficios, sino las complicaciones que pueden aparecer durante el devenir del procedimiento. La realización de la fibrobroncoscopía en la traqueostomía percutánea es un tema también bastante controversial. Obviamente hay ventajas, pero también hay desventajas. Las ventajas es que permite la visión en tiempo real de la luz traqueal. De esta forma reduce el riesgo de punción paratraqueal y finalmente de inserción paratraqueal de la cánula de traqueostomía, que es una complicación bastante frecuente, sobre todo cuando no hay un equipo con pericia o con una curva de aprendizaje ya hecha en la realización de la traqueostomía percutánea. Reduce también el riesgo de la punción de la pared posterior, lo que podría generar en la evolución o mismo durante el crecimiento el desarrollo de una fístula traqueosofágica, que es una complicación con una altísima mortalidad, y confirma obviamente la posición adecuada de la traqueostomía en la vía aérea. Esta es una imagen en la cual ustedes ven en la imagen A la izquierda una correcta posición o colocación acá ven la cuerda y en el set de blurrino y la guía blanca, en la cara bien anterior de la tráquea. En cambio en el B ven una punción paratraqueal que probablemente genere una mala posición de la cánula, lo que puede después desembocar en sangrados importantes, a veces en inserción paratraqueal de la tráquea, oclusión de la tráquea, mal posicionamiento de la cánula. Esa es la ventaja que genera la realización con fibrobroncoscopía, que por otra parte es como se describió inicialmente el procedimiento. Sin embargo, también tiene sus desventajas y sus contras, como por ejemplo el desplazamiento de la sonda orotraqueal durante el procedimiento, el desplazamiento y la extubación del paciente durante un procedimiento en el cual está sedado y bloqueado con bloqueantes neuromusculares, hace que el paciente, cuando el equipo pueda no percatarse de este evento, generar rápidamente el desarrollo de hipoxemia y llevar inclusive al paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. Durante el mismo, como está descrita en la realización de la fibrobroncoscopía, que es luego de la colocación de cada dispositivo, inicialmente la cuerda verde, luego la cuerda blanca, el dilatador, los diferentes series de dilatadores, cuando se utiliza una técnica con dilatadores múltiples o el cuerno azul, hacen que durante el desarrollo del procedimiento se puedan producir episodios de hipoventilación alveolar, generando hipercamia, la que puede ser de riesgo en pacientes con injuria encefálica aguda en sus etapas iniciales. Esto también lleva a un aumento del tiempo de procedimiento, con lo que pueden haber mayores complicaciones durante el mismo. En relación a la fibrobroncoscopía, desde el punto de vista personal, yo creo que es una ventaja contar con esta herramienta. Creo que es bueno que los intensivistas manejen la fibrobroncoscopía, no solamente durante la realización de procedimientos como sino también para la realización de otros procedimientos, como aspiración de secreciones, aspiración de muestras para cultivos microbiológicos, lavado bronquiolo alveolar, etc. Y creo que es importante, siendo la traqueostomía percutánea, contar con un fibrobroncoscopio. Para casos seleccionados, creo que cuando hay una curva de aprendizaje hecha y los técnicos que realizan el procedimiento tienen un profundo dominio de la técnica, seguramente no será tan importante la realización de la fibrobroncoscopía en un paciente, digamos, sin riesgos. Creo que en algunos casos, por ejemplo, pacientes obesos, pacientes con alguna distorsión anatómica, la realización de la fibrobroncoscopía puede ser de extrema utilidad. La realización de la fibrobroncoscopía previa a la realización del procedimiento percutáneo puede descartar algunas complicaciones que pueden haber habido durante la intubación orotraqueal previa, como pueden ser la presencia de traqueomalacia, estenosis traqueal o fístula traqueosofágica. En ese sentido creo que la fibrobroncoscopía es de valor, y siempre es bueno tenerla al costado de la cama del paciente durante la realización de la traqueostomía, así no la vayamos a usar
por si acaso haya alguna complicación durante el mismo, una dificultad en lograr la punción y obtener una traqueostomía o una punción segura que nos asegure, valga la redundancia, que estamos trabajando en vía aérea. La ultrasonografía en la traqueostomía percutánea también ha ganado muchos adeptos en los últimos años. Nosotros la hemos utilizado recientemente. En el Uruguay muchas cosas llegan tarde, pero ya hay trabajos con ecografía en la traqueostomía percutánea de más de 20 años. Es un recurso que es, como ustedes saben, no invasivo. Hoy en día está en todas las unidades de cuidados intensivos, contamos con ecógrafos, con traductores lineales que nos permiten lograr una adecuada visión de la anatomía del cuello y de las estructuras vasculares que se pueden interponer en el campo quirúrgico. Eso hace que aumente la seguridad para la realización del mismo. Y la ecografía puede tener valor cuando ésta se utiliza en el marco de la traqueostomía percutánea, tanto antes del procedimiento como durante el procedimiento, así como también luego del procedimiento. Preprocedimiento, bueno, lograremos ver si las estructuras anatómicas están al alcance. Esto es concretamente en aquellos pacientes en los cuales los reperes anatómicos no son fácilmente palpables, cuando ponemos al paciente en posición de realizar la traqueostomía. Nunca debemos realizar una traqueostomía percutánea en un paciente que no palpamos, por ejemplo, el cartílago cricoides. Pero a veces, cuando en aquellos pacientes con cuello gordo, con cuellos anchos, es difícil, así, inclusive ustedes logren una buena hiperextensión, palpar esas estructuras. En esos pacientes es bueno realizar la ecografía para descartar que el cricoides esté fuera del tórax, ¿no? Que no esté por debajo del manubrio esternal. También para descartar la posición de vasos, tanto venas como arterias, en el sitio donde vamos a realizar la punción para la traqueostomía percutánea, y que puedan desencadenar sangrados importantes durante el procedimiento. Hay algunos que la usan durante el procedimiento. Yo creo que en este caso, si bien permite ver en tiempo real la punción y que estamos trabajando en vía aérea y topografiar donde estamos actuando, yo creo que en ese sentido, si nosotros realizamos una correcta disección con la pinza americana y logramos palpar bien el primer, segundo y tercer anillo traqueal, es mejor palpar que la visión directa, donde la utilización del ecógrafo inclusive puede entorpecer algo de la maniobra. Durante el postprocedimiento permitirá determinar, obviamente, la correcta posición de la cánula traqueostomía y descartar complicaciones vinculadas al mismo, concretamente la presencia de neumotórax. Esto es lo que le decía, durante el preprocedimiento permite identificar el cricoides, el cartílago tiroides, los anillos traqueales, las venas yugulares y carótidas, determinar bien el sitio de punción y algunos vasos anómalos que pueden aparecer en el campo quirúrgico. En esta imagen aquí tienen el cartílago cricoides, los diferentes anillos. Esto es un corte longitudinal, en el cual vemos el cricoides y los diferentes anillos traqueales, un corte transversal en el cual vemos el cartílago cricoide, las estructuras vasculares, vena yugular y arteria carótida, el cartílago cricoides y la tiroides. Acá tenemos otra imagen obtenida con ultrasonografía, como veíamos en el anterior, acá un corte parasagital, en el cual ven el cartílago cricoides, los diferentes anillos traqueales, el 1, el 2, el tercero. Acá es un corte colocando el transductor en forma transversal sobre el manubrio esternal, ven la tiroides, ven la interfase aire-mucosa. Estos son algunos trabajos que han demostrado, que han señalado cómo la utilidad de la realización de la ecografía
previo a la realización de la traqueostomía, puede cambiar algunos elementos durante el procedimiento. Modifica el punto de punción en un 24% de los pacientes, 41% de los pacientes en los cuales se realizó traqueostomía percutánea previo a la realización de la misma presentaban vasos en el sitio de punción. Acá tenemos dos trabajos en los cuales se comparó la realización de traqueostomía percutánea guiada por ultrasonografía con aquella guiada únicamente por reperes. Ven cómo en aquellos que se realizó por ultrasonografía hubo una proporción mayor de punción, de una punción eficaz en el primer intento. Tenemos en el trabajo, el segundo trabajo que mostramos acá, hay una comparación entre aquellas traqueostomías realizadas o guiadas por broncoscopía y aquellas realizadas por ultrasonografía en tiempo real, o sea, el procedimiento guiado por ecografía. Ven como la punción o el sitio de punción se modificó en un 15% de los pacientes cuando esta se realizó con ecografía. Aquellos que se realizó con ecografía, hubo una menor proporción de hemorragias y menores tiempos en la realización del procedimiento, probablemente porque la punción adecuada o eficaz fue más precoz. Este es un estudio, una revisión sistemática con metaanálisis que incluyó 4 ensayos clínicos aleatorizados con casi 600 procedimientos, en el cual se comparaba la traqueostomía percutánea guiada por ultrasonografía de aquella controlada por fibrobroncoscopía o por referencia anatómica, en los cuales se determinó la presencia de complicaciones mayores o menores durante el procedimiento. Ven que no hubo diferencias en cuanto a complicaciones mayores. Estos son sangrados quirúrgicos, neumotórax, inserción paratraqueal de la cánula, pero sí en el análisis de sensibilidad hubo una disminución significativa de los eventos menores o las complicaciones menores, llámense fundamentalmente más de una punción o sangrados menores cuando la traqueostomía se realizó guiada por ultrasonografía. Entonces vamos a ver el procedimiento de la traqueostomía. En primera instancia, algo que es fundamental, que es la selección del paciente. ¿Qué paciente es candidato a la traqueostomía? ¿Qué paciente tiene indicación? Y si está en oportunidad de realizarse la traqueostomía. Y ahí es cuando estamos definiendo muchas veces el éxito de la traqueostomía, con la selección del paciente en el momento adecuado. Hay que ver su historia clínica, la valoración del estado funcional del paciente, concretamente si el paciente presenta estabilidad hemodinámica, estabilidad respiratoria que permita hacer el procedimiento con cierto margen de seguridad, que no tenga alteraciones de la coagulación, suspender la administración de anticoagulación si el paciente la está recibiendo en las 12 horas previas, revisar y ser bastante pragmático en esto si el paciente tiene contraindicaciones para la realización de la traqueostomía, revisar radiografías del paciente. Si el paciente cuenta con tomografía de tórax y de cuello, siempre hay que mirarla buscando alguna alteración anatómica que nos pueda poner en la pista de que pudiera haber alguna complicación durante el procedimiento, que haya que tomar algún recaudo durante la realización del mismo. Realizar, como decíamos hoy, la ecografía de cuello fundamentalmente previo a la realización de la traqueostomía, obtener consentimiento informado, revisar la seguridad de los accesos venosos del paciente. Los fármacos que vamos a utilizar durante el procedimiento en general son hipnóticos, que pueden ser de acción corta, como etomidato, propofol, u otros sedantes, analgésicos, morfina o fentanilo, lo que usamos habitualmente. Creo que es de seguridad la realización de bloqueo neuromuscular durante la realización del mismo, si bien no existen trabajos que hayan analizado la realización del procedimiento con y sin bloqueantes neuromusculares. La mayoría de las guías aconsejan la utilización de bloqueantes
no despolarizantes durante la realización del mismo, uso de agentes vasopresores, anestésicos locales o fluidos. El equipo recomendado, bueno, no todos estos son 100% necesarios, como decíamos hoy, creo que la disponibilidad de un fibrobroncoscopio deberíamos tenerla, creo que es útil contar con él, fundamentalmente para algunos procedimientos que pueden ser algo más complejos, considerando la anatomía del paciente, la utilización de la ultrasonografía, que nosotros contamos en la mayoría de las unidades, tanto sea para la realización del procedimiento, previo a la realización del mismo, para descartar, como decíamos hoy, alguna alteración anatómica y fundamentalmente la presencia de vasos anómalos en el sitio quirúrgico, pero también para descartar complicaciones durante el procedimiento. La presencia de desfibrilador, carro de reanimación. Este es un procedimiento que, si bien en general realizado en manos de técnicos experimentados, tiene muy poca incidencia de complicaciones, estas aparecen, las hemos vivido, y son muy graves y hay que estar con todo preparado para la guerra. El kit de traqueostomía, cánulas de varios diámetros, sondas orotraqueales, vara de Edgeman o guías para intercambiador de sondas orotraqueales. Debemos contar con una adecuada aspiración central, saturómetro de pulso, y el capnógrafo puede ser de utilidad para asegurarnos que estamos trabajando, que el paciente, cuando se retira la sonda orotraqueal, todavía estamos en vía aérea y no hemos perdido la seguridad de la vía aérea. Estos son los materiales que ya hemos visto: el set de traqueostomía, con los diferentes introductores para las cánulas, la cuerda verde, la cuerda blanca, el dilatador o el cuerno azul, la pinza americana para la disección de los tejidos blandos pretraqueales, bisturís, otras pinzas, Avocat, diferentes cánulas de traqueostomía, lubricantes, material blanco, en fin, la pieza para la realización de la fibrobroncoscopía durante la realización del mismo. Durante el monitoreo es importante algunas cosas que tienen que ver con el modo ventilatorio. Obviamente el paciente debe estar en una modalidad asistido controlada. Creo que el modo ventilatorio más adecuado para la realización del procedimiento es la ventilación controlada por volumen, que nos va a permitir mantener una ventilación alveolar segura, que conozcamos, y bueno, que en el caso que haya una pérdida de la vía aérea, más rápidamente los cambios que pueda haber en el volumen corriente inspirado o expirado nos podrán poner en la pista que está ocurriendo esa complicación. Obviamente el paciente tiene que estar con una FIO2 de 1 durante la realización del mismo, para evitar la hipoxemia durante la realización del procedimiento. La PIP será la que necesite el paciente según el PAFI que tenga. En general, aquellos pacientes que requieran presiones al final de la expiración mayores de 12 o 14 centímetros de agua, seguramente esos pacientes en ese momento tengan una patología pulmonar que hagan que seguramente debamos diferir el procedimiento para un momento en el cual sea más seguro la realización del mismo. Monitoreo electrocardiográfico continuo, monitoreo de presión arterial media, monitoreo de presión arterial. Creo que si es posible que sea invasivo, esto obviamente por razones obvias es mejor. Saturometría, capnografía. Esto es un esquema que lo obtuve de una revisión que se las recomiendo, reciente publicada en una revista de cirugía de tórax, publicada este año, en el cual se hace un diagrama de la disposición del personal o de los diferentes técnicos durante la realización de la traqueostomía. Vemos el ventilador, el equipo de fibrobroncoscopía, el monitor, la nurse entrenada que nos ayudará o nos provendrá del material necesario para la realización y de los fármacos del procedimiento. Es ideal, creo que uno de los elementos para que este procedimiento sea más seguro es que sea realizado con 2 médicos de experiencia.
más allá de los médicos en formación que estén presentes durante el mismo, tiene que haber 2 médicos de experiencia, es fundamental la experiencia de quien vaya a la vía aérea. Yo las complicaciones más importantes que he visto durante el procedimiento de la realización de la traqueostomía percutánea es aquellas que se producen por pérdida de la seguridad de la vía aérea durante el retiro de la sonda orotraqueal. Por eso es importante asegurarse que el paciente al cual se le va a realizar la traqueostomía percutánea tenga una vía aérea segura, una vía aérea fácil, o sea que el paciente pueda ser rápidamente reintubado en caso de que haya una extubación accidental, y la persona que esté realizando o controlando la vía aérea, el médico que lo está realizando tiene que tener, tiene que tener pericia en el manejo de la vía aérea. Estos son los diferentes pasos a seguir durante la realización de la traqueostomía, el acondicionamiento del paciente, considerando el monitoreo, tener una buena línea venosa, el monitoreo de la presión arterial, de saturación, de la presión expirada de CO2, descartar que el paciente no tenga alteraciones de la coagulación. Esto es una especie de checklist que es fundamental a la hora de realizar la traqueostomía. La colocación del paciente o el posicionamiento del paciente es de capital importancia. La hiperextensión del cuello colocando una almohadilla. Nosotros en general utilizamos bolsas de diferentes sueros, en general de 1 litro, a nivel interescapular, que permitan lograr una correcta hiperextensión del cuello y de la cabeza. De esta forma va a ser mucho más fácil la palpación de los diferentes reperes anatómicos, así como la colocación de los diferentes cuerdas y dilatadores durante la realización del procedimiento. Muchas veces la dificultad en la palpación de los reperes y en la colocación de los diferentes dispositivos está vinculado a que hay una incorrecta exposición o colocación del paciente. A veces inclusive es necesario poner más de 2 sueros o más de 2 almohadillas, sobre todo en pacientes grandes, gordos, y en esos casos es necesario ser más puntillosos, digamos, con la colocación del paciente. Luego una fase de ventilación, que esto lo veíamos recién, ventilación controlada por volumen, FIO2 de 1, tener diferentes sondas orotraqueales, la presión expirada de oxígeno, la incisión. La incisión podrá ser guiada o por la palpación, por reperes anatómicos, o por vía endoscópica, con la técnica de transiluminación, cuando contemos con fibrobroncoscopio y lo queramos hacer con esa técnica, o por vía del ultrasonido. Luego la incisión mediana, y finalmente la canulación. Acá tenemos imágenes obtenidas por fibrobroncoscopía, vemos la carina, acá vemos el borde, el extremo de la sonda orotraqueal, la punción con el avocat, el pasaje de la cuerda, finalmente el pasaje del dilatador del cuerno azul. Ustedes ven cómo durante la colocación durante el procedimiento de dilatación con el cuerno azul, cómo se chocan las paredes anterior y posterior de la tráquea. Esto cuando lo ven en vivo realmente un poco asusta, pero si el procedimiento es realizado en forma adecuada, es una complicación muy poco frecuente la perforación de la pared posterior de la tráquea. Finalmente aquí lo que ven es ya la cánula de traqueostomía colocada. Un elemento que no es menor, que tiene una importancia bastante significativa, es la selección de la cánula. Esta va a estar determinada por las características anatómicas del paciente, por el sexo, por el peso del paciente, por la necesidad de aspiraciones que tenga este paciente, la distancia de la tráquea y la piel. Eso es algo que es sumamente frecuente en pacientes obesos, en los cuales
las partes blandas pretraqueales son muy anchas, son muy extensas, y muchas veces la cánula de traqueostomía es demasiado corta y queda mal posicionada, haciendo pared posterior y facilitando la obstrucción de la misma, evitando una inadecuada o generando una ventilación inadecuada, por lo cual en estos pacientes es de fundamental importancia una correcta selección de la cánula. Bueno, las complicaciones, clásicamente las complicaciones de traqueostomía percutánea se clasifican en precoces o tardías. Aquellas precoces son las que se producen en general durante el procedimiento: hipoxemia, ya hemos hablado de esas, extubación, aspiración de vía aérea, arritmias por hipotensión. La mayoría de estos elementos, función del manguito, en este caso, para evitar esta complicación es fundamental el correcto desplazamiento de la sonda orotraqueal previo a la punción de la tráquea, el neumotórax, el sangrado, la inserción paratraqueal de la cánula de traqueostomía, la decanulación durante el procedimiento, fractura de anillos traqueales, lesión de la pared posterior de la tráquea. Todas estas complicaciones precoces pueden ser evitadas cuando se realiza una adecuada selección del paciente, cuando se toman en consideración todas las medidas de prevención de las mismas, como pueden ser, por ejemplo, la utilización de ecografía o fibrobroncoscopía previo a la realización del procedimiento, teniendo un buen equipo de vía aérea, un buen equipo de aspiración, contando con todos los fármacos para evitar la hipotensión luego de la sedación y el bloqueo neuromuscular. Y después están las complicaciones tardías: la traqueostomía, la infección del sitio, la estenosis traqueal, la fístula traqueosofágica, fístula traqueocutánea, neumonía, traqueomalacia, fístula traqueoarterial. Todos estos elementos o todas estas complicaciones, más que al procedimiento en sí, están vinculadas a la duración del procedimiento, por lo cual, como vamos a ver más adelante, el proceso tan importante en lo que tiene que ver con el manejo de la traqueostomía es la realización de la misma traqueostomía y la decisión de traqueostomizar al paciente, como iniciar rápidamente el proceso de canulación cuando este esté indicado, para evitar justamente este tipo de complicaciones. En relación a las contraindicaciones de la traqueostomía, estamos hablando siempre de la traqueostomía percutánea, clásicamente se han clasificado en aquellas relativas, como la obesidad, el cuello corto, la deformidad del cuello, imposibilidad de palpar estructuras, bocio. Estas 4 o 5 contraindicaciones relativas cada vez son más relativas, si bien clásicamente desde el desarrollo, con el advenimiento de la traqueostomía percutánea, estas han sido descritas. Con el desarrollo o con el perfeccionamiento en la técnica y con la generación de equipos altamente especializados en el desarrollo de la misma, estas cada vez son más relativas y pueden realizarse, obviamente, tomando en cuenta y considerando las dificultades que pueden tener algunos pacientes con algunas características anatómicas particulares. Y ahí es donde la selección del paciente, junto con la utilización de estudios de imagen para apoyar y evitar estas complicaciones, como la fibrobroncoscopía o la ecografía, tienen que tomar lugar. Yo creo que al momento actual, inclusive la realización en niños menores de 16 años es un elemento que ha estado en revisión. Creo que la infección del sitio quirúrgico es una contraindicación. El operador inexperto, ni que hablar, la realización de traqueostomía por personal que no tiene la adecuada curva de aprendizaje para la realización de la misma, sobre todo en aquellos pacientes con algunas dificultades anatómicas, en esos pacientes no debe ser realizado. La vía aérea difícil, como señalamos, la retirada de la sonda de traqueostomía durante la realización del procedimiento lleva implícito el riesgo de la pérdida de la vía aérea en aquellos pacientes con una intubación dificultosa, o que conozcamos una dificultad, o tenga el antecedente de una dificultad de intubación dificultosa. Debemos considerarlo y valorar que realmente este paciente sea posible de reintubar en el caso de que ocurra una extubación durante el procedimiento.
La realización de la traqueostomía percutánea en pacientes obesos es también un capítulo particular por consideraciones anatómicas, como veíamos anteriormente, en aquellos pacientes con vida aérea difícil. En general, las características anatómicas de los pacientes obesos hacen que la laringoscopía sea más dificultosa. La mayor dificultad en la anatomía por la dificultad en el reconocimiento de las estructuras, el mayor riesgo de decanulación que existe luego de la colocación de la cánula, el mayor riesgo de hipoxemia que tienen durante el procedimiento vinculado a hipertensión intraabdominal. Todos estos son elementos que hacen que en la realización de la traqueostomía percutánea en los pacientes obesos tenga algunos puntos de relevancia importante. Ese es un estudio que obviamente tiene las debilidades de cualquier estudio retrospectivo, en el cual siempre hay un sesgo de selección importante, pero en el cual se analizaron casi 150 pacientes en los cuales requirieron traqueostomía percutánea o traqueostomías quirúrgicas, todos ellos con un índice de masa corporal mayor de 35. Y estas fueron las variables que se buscaron como outcomes: las complicaciones a los 30 días, el sangrado, la malposición, la necesidad de reoperación o transformación del procedimiento de percutáneo en quirúrgico, y ven ustedes cómo no hubo diferencias significativas en ninguno de estos endpoints en los pacientes sometidos a traqueostomía percutánea o a traqueostomía quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacer en los pacientes con traqueostomía obesos a los que le vamos a realizar una traqueostomía percutánea? Bueno, esta no está contraindicada, pero sí hay que tener algunas consideraciones y hay que tener algunos recaudos. Utilizar, cuando está disponible, la ultrasonografía y la fibrobroncoscopía para confirmar o para verificar el sitio de punción. Esta obviamente debe ser realizado con un equipo de experiencia en la maniobra, como dijimos anteriormente. Hay que seleccionar bien los pacientes y la oportunidad de la realización de lo mismo, y en general debemos recurrir a cánulas de mayor largo para evitar la decanulación. En cuanto a la traqueostomía percutánea y la coagulopatía, bueno, la tromboprofilaxis, hay una serie de estudios observacionales que no han demostrado que en aquellos pacientes que se utiliza enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis aumente el riesgo de sangrados, por lo menos de sangrados graves. Nosotros recomendamos, de todas maneras, la suspensión, de ser posible, de la administración de enoxaparina el día de la realización del procedimiento. Se debe suspender la enoxaparina en aquellos pacientes que están anticoagulados previo a la realización de la misma, y la transfusión de plaquetas solamente si el paciente cuenta con un recuento plaquetario menor de 50.000. Algunos conceptos, ahora vamos a hablar de algunos conceptos en relación al manejo de las cánulas de traqueostomía, preguntas que muchas veces nos hacemos y muchas veces actuamos en forma empírica, sin un conocimiento claro de lo que dice la evidencia. También es cierto que en muchas áreas, a diferencia de lo que hay de las indicaciones y si la traqueostomía tiene que ser quirúrgica o percutánea, si tiene que ser precoz o tardía, en lo que tiene que ver con el paciente crítico hay muy poca evidencia del manejo de la cánula traqueostomía, tanto sea, por ejemplo, de los cambios de cánula traqueostomía como del proceso de decanulación. En relación a cuándo debemos cambiar la cánula, bueno, no hay nada establecido, pero hay diferentes trabajos, o lo que dice la bibliografía, que sugiere el cambio de 2 semanas a 4 meses. Yo creo que 4 meses es demasiado. En general, el biofilm que se genera en las cánulas de traqueostomía, o aquellos pacientes con muchas secreciones, con mucha traberonquitis, hace que esta debe ser cambiada en forma precoz. Nosotros en general sugerimos que obviamente seleccionando bien a los pacientes, esta se cambie a las 2 semanas de realizar la misma. Cuando esta sea un recambio. Diferente es cuando esta se va a cambiar, cuando se va a realizar el cambio de traqueostomía, cuando esta traqueostomía fue realizada en forma percutánea y el cambio por primera vez. Puede cambiar según las indicaciones del fabricante y según los materiales de las cánulas que utilicemos.
Entonces, algunos controles y manejos del procedimiento de la traqueostomía, bueno, realizar una radiografía de tórax siempre, luego de haber realizado la traqueostomía, buscando atelectasias, neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, el mal posicionamiento de la cánula, siempre debemos realizar yo creo que es una buena conducta realizar una radiografía de tórax o una ecografía, creo que no son excluyentes, que se pueden realizar los dos luego del procedimiento. En cuanto a la fijación de la sonda, bueno, hay algunos autores que recomiendan la realización de la fijación con dos cintas de cada lado. Nosotros en general utilizamos una sola. Creo que en algunos pacientes, sobre todo en aquellos con traqueostomías percutáneas frescas y con riesgo de decanulación, vinculado a las características anatómicas del paciente, y al paciente muchas veces con agitación psicomotriz, que se mueve mucho, creo que la realización de una sutura y de fijar con puntos la cánula de traqueostomía puede ser de utilidad. Se debe tener cuidado con la prevención de la úlcera y las presiones asociadas a la tráquea a la cánula de traqueostomía, verificando bien la posición de la cánula, mantener el cuello en posición neutral, realizando curación de hidrocoloide en la zona de apoyo de la cánula. Estas son cosas que enfermería debe manejar en cada centro. Otro elemento que es importante considerar es que los pacientes o en las diferentes unidades debe haber cánulas del mismo tamaño o un tamaño menor en la unidad, en aquellos pacientes traqueostomizados, para evitar que en aquellos casos que haya una decanulación accidental, rápidamente lograr repermeabilizar la vía aérea y recolocar la cánula de traqueostomía, y que no sea necesario ir corriendo hasta el economato, que puede estar en la otra punta del hospital para ir a buscar, o el sanatorio para ir a buscar una cánula. Otro tip importante es que en relación al primer cambio de cánula, en aquella que se realizó por traqueostomía, esta debe ser realizada por un operador experiente. Fundamentalmente, si esta por alguna razón debe ser realizada precozmente, esto es, antes de los 5 o 7 días de realizar la traqueostomía percutánea. Una desventaja que muchas veces, eso no está en los libros de texto o en los artículos, pero que tiene, creo yo, la traqueostomía percutánea en relación a la traqueostomía quirúrgica es esa, que cuando se realiza la traqueostomía, cuando se realiza traqueostomía percutánea y se produce una decanulación en forma precoz, muchas veces es más difícil lograr reintroducir la cánula de traqueostomía, porque la fístula o el orificio del traqueostoma demora mayor tiempo en madurar cuando esta se hace en forma percutánea que cuando se hace en forma quirúrgica. Bueno, esto en relación a lo que decíamos anteriormente, muchos de los aspectos que hacen al manejo de las traqueostomías en la unidad de cuidados intensivos está basado mucho en la pericia clínica, en los recursos materiales humanos que se cuentan en las diferentes unidades, y existe una evidencia de muy mala calidad en relación a lo que hace al manejo diario de las traqueostomías en unidad de cuidados intensivos. Esto es una conclusión extraída de una revisión reciente que yo les puedo pasar del British Medical Journal, en relación al manejo de las traqueostomías en unidad de cuidados intensivos. Esto lo veíamos anteriormente también: cuándo cambiar la cánula de traqueostomía, en qué situaciones, cuándo puede ser una situación potencialmente crítica o un cambio de coordinación. En general está indicado el cambio de la cánula cuando hay una disfunción del manguito, cuando hay una mala posición, una reducción del calibre por secreciones, cuando hay obstrucción de la cánula o una fractura de la cánula. Esto es una complicación muy, muy infrecuente. ¿Cuál es el momento de cambiar la cánula? Como les decía anteriormente, en general, luego de una traqueostomía percutánea, el momento óptimo para cambiar la cánula con cierto margen de seguridad es luego de los 7 días, en la cual ya se produjo la maduración del ostoma. En el caso de que no haya habido una decanulación y requeramos un cambio de cánula por un mal posicionamiento, por una rotura de la cánula, o por una oclusión de la misma, siempre es útil utilizar un intercambiador
de sonda orotraqueal, que en la mayoría de las veces sirve también para el cambio de cánula de traqueostomía. Como le decíamos hoy, siempre debe haber idealmente 2 operadores, uno experiente, sobre todo si este cambio es precoz. Debemos prever aquellas situaciones en que el cambio pueda ser dificultoso, predecir las complicaciones que puedan aparecer y tomar los recaudos en relación al mismo. Tener siempre varias cánulas de traqueostomías y sondas orotraqueales en el caso de que sea imposible el cambio de cánula y se deba recurrir a una intubación translaringia. Este es un algoritmo en el cual nos indica cómo proceder en las situaciones en las cuales sea imposible la recanulación en aquel sujeto que pierde la traqueostomía. Es un algoritmo muy sencillo en el cual vemos que si el paciente mantiene una buena oxigenación y ventilación alveolar, se debe en forma tranquila intentar corregir la posición del paciente, una posición de hiperextensión a 180 grados, con el objetivo de facilitar y lograr una mejor visualización del ostoma, utilizar un lubricante, una cánula de menor envergadura, de menor diámetro, con el objetivo de lograr reposicionar la cánula, y en algunas situaciones podemos requerir, si contamos con eso, a la guía endoscópica. En aquellos casos en los que no es posible lograr una adecuada oxigenación y ventilación, debemos requerir o recurrir nuevamente a la intubación translaringia. En relación a esta revisión, aquí los autores señalan algunos elementos que son de importancia o que cobran jerarquía en relación con los objetivos que debe tener el manejo de la traqueostomía en las unidades de cuidados intensivos, haciendo énfasis en algunos aspectos que deben ser revisados y deben ser estudiados, como el impacto de la utilización de protocolos de manejo de la traqueostomía liderado por nurses y especialistas en rehabilitación física y fonoaudiológica, el rol que deben tener los equipos multidisciplinarios en el manejo de las traqueostomías en cuidados intensivos, que no solo incluyan licenciados en enfermería, sino también fisiatras, fisioterapeutas y obviamente médicos, inclusive médicos especialistas en otorrinolaringología, el rol que juega el inflado y el desinflado precoz de las cánulas con manguito, en lo que tiene que ver con la optimización de la vocalización y en la rehabilitación fonoaudiológica y en la recuperación de la vía oral. En este sentido, los autores de esta revisión también señalan algunos elementos vinculados a la importancia de los protocolos de liberación de la ventilación mecánica, utilizando en aquellos pacientes traqueostomizados la oxigenoterapia de alto flujo, donde puede tener un elemento que puede ser un elemento de suma importancia, el desinsuflado precoz y el impacto que tiene en la capacidad de la rehabilitación fonoaudiológica y en la deglución, y de esta manera en la estadía de cuidados intensivos y en una decanulación más precoz, lo que redundaría en menores costos sanitarios. El cambio de cánula de traqueostomía por cánulas sin manguito, la utilización de válvulas fonatorias, que también facilitarían la reeducación en lo que tiene que ver con la deglución y con la fonación. Algunos conceptos que queremos mencionar en relación a la decanulación. La decanulación es un proceso en el cual el tubo de traqueostomía es removido una vez que no es, o que la causa que motivó su colocación ha sido resuelta. Una de las principales ventajas de una decanulación precoz, como lo hemos venido diciendo en el devenir de la charla, es mejorar la reeducación
de la fonación, mejorar la función de la deglución, lo que mejora sin duda la capacidad de comunicación del paciente y la calidad de vida, y facilita una salida más precoz de la unidad de cuidados intensivos y hospitalaria. ¿Por qué es importante la decanulación? Bueno, lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de las complicaciones de la traqueostomía. Las complicaciones tardías, fundamentalmente vinculadas a la colocación de una cánula de traqueostomía, la estenosis traqueal, los sangrados, las fístulas traqueoarteriales, las infecciones, problemas mecánicos, aspiración. En este sentido, la colocación o tener una cánula de traqueostomía, más allá de prevenir la aspiración, lo que hace es facilitarla, alterando algunos mecanismos por daño anatómico y fisiológico del mecanismo de deglución. Tener una cánula de traqueostomía disminuye la elevación de la laringe, puede generar obstrucción esofágica, la pérdida de la sensibilidad de la laringofaringe, lo que altera la capacidad de deglución, altera el pasaje de aire, lo que determina de esa forma una disminución del reflejo de tos y un cierre faríngeo descoordinado. En relación a la decanulación, bueno, si la traqueostomía es un procedimiento sumamente frecuente en las unidades de cuidados intensivos, como dijimos hoy, entre un 10 y un 15%, más frecuente aún lo es en aquellas unidades donde hay pacientes con injuria encefálica aguda grave, donde la prevalencia de traqueostomías puede estar entre un 15 y un 50% de los pacientes. Por otro lado, los pacientes con injuria encefálica neurológica grave, en general tienen dificultad durante el proceso de decanulación, y esto está vinculado fundamentalmente a que tiene una alta prevalencia de disfagia orofaringia. La mayoría de las veces, la decisión de iniciar un proceso de decanulación y de llegar a la decanulación del paciente está basado sobre todo en la experiencia personal de los médicos que asisten a los pacientes en estas unidades. Yo les quería mostrar acá un protocolo, un protocolo de evaluación de la deglución endoscópica estandarizada, para la decanulación de pacientes con enfermedad neurológica aguda grave, que globalmente, a través de una endoscopía, valora el manejo de las secreciones, la deglución espontánea y la sensibilidad laringea y el esfuerzo de tos. Esto es un procedimiento que es relativamente sencillo, que lleva pocos minutos y que puede ser realizado por médicos intensivistas entrenados con una curva de aprendizaje que es corta, y que cuando este protocolo es realizado en los sucesivos pasos en los cuales está planteado, tiene un altísimo valor predictivo positivo de decanulación exitosa cuando los pacientes llenan todos los requerimientos del protocolo. Entonces, más allá de que se utilice o no esta evaluación endoscópica estandarizada, cada unidad debe contar con un protocolo de decanulación, en el cual se debe incluir la edad, el sexo del paciente, el diagnóstico, la región anatómica de la lesión, sea neurológica o no, y valorar 6 puntos que son claves para una decanulación efectiva. Estos son el nivel de conciencia, la respiración, la capacidad de tener una respiración adecuada, mantener una ventilación alveolar adecuada, la capacidad de mantener una vía aérea libre de secreciones traqueales con un adecuado esfuerzo de tos, mantener una deglución que permita la deglución adecuada de las secreciones orofaringeas o del alimento, si es que el paciente lo tolera, la capacidad de fonación y una tos efectiva.
Para esto, bueno, como decíamos hoy, ya lo mencionamos varias veces durante el correr de la clase, de haber un equipo multidisciplinario para el manejo de las traqueostomías, que en este sentido, y hablando de lo que tiene que ver con el procedimiento de canulación, debe estar integrado, sin lugar a dudas, por un fonoaudiólogo, por un terapista respiratorio o fisioterapeuta, además de los médicos clínicos que deben liderar estos grupos. Este es un estudio el cual trata de ejemplificar lo que hablábamos recientemente, como aquellos pacientes que son sometidos a una terapia de rehabilitación por parte de fisioterapeuta en forma precoz, pacientes, estoy hablando con injuria encefálica aguda traumática grave, tienen un menor tiempo de decanulación o un menor tiempo hasta la decanulación luego de realizada la traqueostomía. De ahí la importancia, o esto señala la importancia de iniciar una rehabilitación precoz en estos pacientes. Este es otro trabajo en el cual es un ensayo clínico aleatorizado con 195 pacientes sometidos a traqueostomía. Aquellos pacientes con alto riesgo de aspiración fueron excluidos, en los cuales estos pacientes, luego de 24 horas, luego de salidos de la ventilación mecánica, que estuvieron 24 horas en tubo en T, se procedía a realizar desinsuflaciones, sistemáticamente desinsuflaciones del manguito durante los periodos de tubo en T, y ven cómo la desinsuflación del manguito, en forma precoz, inclusive durante el proceso de desvinculación, cuando los pacientes todavía por momentos estaban ventilados, pero durante los periodos en tubo en T, se asoció en forma significativa a un test de bebida exitoso más temprano, o sea, a menor trastorno de la deglución, menores días de estadía de ventilación mecánica, menor incidencia de infecciones respiratorias, así como también una menor estadía en la unidad de cuidados intensivos. Esto está vinculado probablemente desde un punto de vista fisiológico, si lo queremos entender desde el punto de vista fisiológico, una mayor área de ventilación efectiva. El área de ventilación efectiva está determinado por el diámetro de la tráquea, el diámetro de la cánula, y que el manguito de neumotaponamiento esté inflado o desinsuflado. Obviamente cuando el manguito está desinsuflado aumenta el área de ventilación efectiva y esto genera una disminución de las resistencias en la vía aérea. La presencia de una fenestra subglótica, o sea, la utilización de cánulas con fenestra subglótica, también determina un aumento del área de ventilación efectiva. Esto además de generar una mejoría, una optimización de la mecánica con disminución de las resistencias, también facilita la mejoría o la rehabilitación desde el punto de vista de la deglución y de la fonación. La realización o la presencia de un equipo de traqueostomía liderado por un intensivista acorta los periodos de canulación y la estadía hospitalaria. Esto trata de resumir lo que decíamos recién. Es importante que en las diferentes unidades de cuidados intensivos haya un equipo encargado de la traqueostomía de los pacientes, pero también haya un equipo encargado del seguimiento de estos pacientes, que debe estar integrado, liderado por un intensivista, pero también acompañado de una licenciada en enfermería, un terapista o un especialista en rehabilitación física, o un fonoaudiólogo. Esto está, si bien genera un aumento de los costos en lo que tiene que ver con la adquisición y el entrenamiento de personal, se ve beneficiado a posteriori con un menor tiempo de canulación, lo que, como vimos durante el devenir de la charla, esto determina una menor estadía hospitalaria, una menor estadía en sala, y a la postre va a determinar menores costos asistenciales.